Buen día con todos, mi nombre es Alexander Aguilar de la División de Seguridad e Higiene Industrial de UNACEM. Quiero dar la bienvenida a cada uno de los participantes en este curso que tiene como propósito conocer acerca del estándar y procedimiento que ha establecido UNACEM en cuanto al aislamiento de la energía. Antes de empezar, es importante mencionar de que no hay que activar el audio para poder tener una capacitación más fluida. Si alguien tiene alguna pregunta durante el desarrollo de esta capacitación, por favor escríbalo por el chat o si no, al finalizar la lección vamos a absolver todas las dudas, todas las preguntas que tuviesen, ¿no? Esta capacitación también va a tener un examen, ¿no? El cual requiere que saquemos como nota mínima 14 para poder aprobar, ¿no? Bueno, como manera introductoria para explicarles un poco acerca de cómo surgió este estándar de aislamiento de energía, UNACEM tiene una iniciativa, la cual es ser referente en seguridad y salud a nivel nacional en toda la industria cementera, ¿no? Para ello, se ha establecido equipos de trabajo que están ayudando a mejorar los diferentes estándares con los que cuenta UNACEM. Uno de ellos es el estándar de aislamiento de energía, el cual consta de ciertos miembros del equipo. Tenemos un sponsor que es el ingeniero Juan Romero, el subgerente de mantenimiento Atocongo. Tenemos un líder también del equipo de aislamiento de energía que es el ingeniero Jorge Ríos de la división de mantenimiento eléctrico de Atocongo y un equipo multidisciplinario, ¿no? Los cuales formamos parte de este equipo y hemos conocido realidades de otras sedes de UNACEM, ¿no? Hemos recogido las mejores prácticas mundiales a fin de poder adaptarlas a la realidad que nosotros tenemos aquí en nuestra planta de Atocongo y las diversas instalaciones que tenemos en Lima, ¿no? Entonces, en ese sentido, este equipo ha desarrollado este estándar, lo ha trasladado y lo ha llevado a la realidad de nuestras operaciones, ¿no? Para eso, hemos tenido como resultado, ¿no?, el estándar y procedimiento que vamos a presentar a continuación. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a hablar acerca del aislamiento de la energía, del estándar de aislamiento de energía de UNACEM. Y vamos a empezar con el objetivo. Toda iniciativa tiene un norte. Siempre estamos apuntando a alcanzar una determinada meta. En este caso, con el estándar de aislamiento de energía, nosotros hemos establecido un objetivo que podría ser una pregunta de examen, es el de establecer los lineamientos para el aislamiento de energía a fin de prevenir los riesgos de ocurrencia de accidentes relacionados a la liberación de energías sobre los trabajadores. Vale decir, ¿no?, lo que buscamos es establecer las pautas, las normas, las directrices que nos van a ayudar a ejecutar un correcto aislamiento de energía. Es decir, estas pautas, estas normas, estos lineamientos nos tienen que dar el conocimiento necesario para nosotros hacer un adecuado aislamiento y por ende, ¿no?, poder prevenir cualquier riesgo de ocurrencia de accidentes relacionadas a estas energías peligrosas sobre nosotros que estamos trabajando sobre algún equipo, ¿no? Prevenir significa anticiparnos, ¿no? Si nosotros sabemos de manera correcta y de manera concreta, ¿no?, qué equipo vamos nosotros a intervenir y conocemos cuál es la fuente de energía de ese equipo o qué energías están involucradas en el entorno de este equipo, si sabemos cómo identificarlas y cómo aislarlas y bloquearlas correctamente, entonces vamos a poder tener un trabajo seguro, vamos a poder realizar un trabajo de manera segura, ¿no? Para poder nosotros comprender un poco acerca de este estándar y procedimiento de aislamiento de energía, también vamos a utilizar ciertos términos, ¿no?, ciertos términos que vamos a ir repitiendo con cierta frecuencia y para ello vamos a presentar estas definiciones para que no haya ninguna duda en el desarrollo de esta presentación. Primero empecemos con el lototo. De repente ya es una palabra que ustedes han escuchado, los han visto de repente en los banners, en los diferentes puntos de la planta. Lototo viene de unas siglas en inglés que significan bloqueo, etiquetado y prueba. O sea, las siglas en inglés son lockout, que significa bloquear,
tag out, que significa etiquetar, y try out, que significa probar, ¿no? Si nosotros tomamos las primeras letras, ¿no?, de estas palabras compuestas de lockout, LO, tag out, TO, y try out, TO también, si las juntamos estas iniciales, vamos a tener como resultado el lototo, o algunos también lo llaman lototó. Independientemente donde tenga la mayor acentuación, lototo o lototó nos tiene que traer a la memoria inmediatamente que significa bloqueo, etiquetado y prueba. Así que cada vez que nosotros mencionemos la palabra lototo, estamos refiriéndonos a que vamos a tomar una acción de bloquear, etiquetar y probar, es decir, colocar un dispositivo de bloqueo, un candado, poner una tarjeta de identificación de bloqueo y asegurarnos que lo hemos hecho correctamente probando el equipo, es decir, operándolo intencionalmente, tratando de encenderlo, y si no enciende, quiere decir que hemos hecho un aislamiento correcto, ¿no?, y por lo tanto podemos iniciar nuestro trabajo. Otro de los puntos es que nuestro estándar tiene un principio denominado un candado, una persona, una fuente de energía. Un candado, una persona, una fuente de energía nos da a entender, ¿no?, que cada persona es responsable de colocar su respectivo bloqueo o su respectivo candado cada vez que interviene un determinado equipo que cuenta con una fuente de energía. Anteriormente a este estándar de aislamiento de energía, nuestro procedimiento decía que únicamente bloqueaba el supervisor o el jefe de grupo, ¿no?, y el resto de los trabajadores dependían del bloqueo del supervisor. Es decir, si el supervisor por alguna razón se equivocaba o retiraba su candado mientras los trabajadores estaban realizando su labor, podría haber algún accidente, ¿no? Entonces, este principio, un candado, una persona, una fuente de energía, ha cambiado esa práctica, ¿no?, desde la aplicación del estándar aquí en UNACEN, que fue en octubre del 2019 a la fecha. Ahora todas las personas que van a intervenir una maquinaria, un equipo, un proceso, tienen que colocar un candado que bloquee las energías de ese equipo que están interviniendo. Y un poco para entender de qué se trata este tema, este principio de un candado, una fuente de energía, vamos a ver un pequeño video, un pequeño corto de un personaje llamado Napo, que es bastante conocido en el mundo de la seguridad. Así que veamos para entender un poco a qué nos queremos referir con un candado, una persona, una fuente de energía. Bien, ahí vimos cómo Napo aprendió de la peor forma, ¿no?, que él era responsable también de participar del bloqueo, ¿no? Entonces, un candado, una persona, una fuente de energía busca hacernos recordar que nosotros somos los responsables de colocar un candado para que de esta manera garanticemos nuestra seguridad en todo momento que estemos interviniendo alguna maquinaria o algún equipo, ¿no? Otra definición es el estado de energía cero, ¿no? ¿Qué significa estado de energía cero? Bueno, el estado de energía cero
es el estado ideal, es el estado que nosotros buscamos alcanzar para poder asegurar un trabajo seguro. Estado de energía cero puede ser una pregunta de examen. Es el estado en el cual una maquinaria o un equipo está libre de energías, no contiene energía residual y no tiene la posibilidad de reacumular energía. Si nosotros logramos este estado de energía cero, vamos a poder iniciar nuestra actividad. Pero hasta no tener el estado de energía cero, vamos a tener que detenernos y asegurarnos de poder alcanzar este estado dentro de la maquinaria que nosotros nos toque intervenir. Otra definición, un término que vamos a utilizar de manera continua, es el término MEP. Es decir, que cada vez que yo diga la palabra MEP, me voy a estar refiriendo a maquinaria, equipo o proceso. O sea, si digo MEP, son las siglas de maquinaria, equipo o proceso. Cuando hablamos de energía residual, estamos hablando de la energía remanente que queda en el equipo. Es esa energía que aún persiste a pesar de nosotros haber bloqueado, aislado la fuente de la energía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo clásico de energía residual es la que nosotros encontramos en los tanques de aire comprimido, ¿no? O sea, yo podría cerrar el ingreso de aire al tanque comprimido, pero sin embargo el tanque podría tener la posibilidad de contener aire dentro de este recipiente, ¿no? Un instrumento que nos ayuda a poder medir o conocer la existencia de presión de aire en un elemento como estos es el manómetro, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos observar en la parte superior derecha, ¿no?, este instrumento, ¿no?, que es un manómetro. Y nosotros, si observamos la aguja de este manómetro, observaremos que no está en cero. Eso quiere decir que hay una presión de aire existente en este equipo. Y por lo tanto, si yo quisiera intervenir o este tanque o de repente alguna estructura que está ligada, digamos, a este tanque, debería asegurarme de purgar, ¿no?, esa energía remanente, ese aire todavía que se encuentra comprimido, ya que si se libera podría generarnos algún tipo de daño. Luego tenemos el aislamiento de energía. ¿Qué cosa es aislamiento de energía? Empecemos por la palabra aislar. Aislar significa separar, dividir, interrumpir, ¿no? Aislamiento de energía es esa interrupción, es esa división, es ese corte de continuidad del flujo de la energía que llega de un punto hacia el equipo que nosotros vamos a intervenir. Entonces nosotros tenemos que asegurar realizar esta separación, esta división de la continuidad de la energía para que podamos estar seguros, ¿no?, de que la energía por ningún motivo va a llegar hasta el lugar donde nosotros nos encontramos, ¿no? Pero el aislamiento no es suficiente, ¿no? Una acción de aislar requiere otra acción de bloquear. ¿Para qué? Para que no haya una persona tercera, ¿no?, que venga y rompa ese aislamiento. De repente, si yo he bajado un determinado switch, que una persona no venga y vuelva a activar ese switch, ¿no? Entonces, dentro del Lototo está muy relacionado el tema del aislamiento con el bloqueo. O sea, siempre están juntos, siempre van de la mano, ¿no? Y para realizar el bloqueo, bueno, existen dispositivos de bloqueo. Hay una gran gama, una diferente gama de dispositivos que nos ayudan a lograr el propósito de bloqueo dependiendo de la naturaleza del equipo que yo quiero bloquear. Podemos tener dispositivos para interruptores de corte eléctrico, podemos tener cajas para válvulas, podemos tener cables de seguridad. Es decir, la diversidad de dispositivos es bastante amplia, ¿no? Entonces, según la necesidad, nosotros vamos a buscar en el mercado lo que necesitamos para poder realizar un bloqueo efectivo, ¿no? En la parte inferior derecha de la diapositiva ustedes ven esta caja ploma, ¿no?, que tiene una palanca roja. Esto es conocido por nosotros como VCS, ¿no? VCS viene de las siglas en inglés Visible Cut Switch, ¿no?
Visible Cut Switch, traducido al español, sería un interruptor de corte visible, ¿no? Este interruptor de corte visible, este VCS, es un dispositivo de aislamiento de energía en campo. Es decir, es como tener en el campo, ¿no?, una cuchilla, ¿no?, que va a lograr el propósito de aislar la energía eléctrica que alimenta un determinado equipo, ¿no? Estos VCS nosotros lo podemos encontrar a lo largo de toda la planta Atocongo, en diferentes puntos de la planta nueva. Todavía estamos nosotros en un proceso de implementación de estos equipos, pero es importante aclarar el propósito por el cual se han instalado. El principal propósito de la instalación de estos VCS es para poder ser eficientes en cuanto al bloqueo de las maquinarias. ¿Eficientes en qué sentido? En que existen maquinarias que requieren ser encendidas y apagadas de forma intermitente porque la naturaleza de la actividad del mantenimiento de estos equipos hacen que sea necesario mover los equipos, digamos, cada cierto tiempo, ¿no?, en un espacio corto de tiempo. Un ejemplo son los elevadores, que tienen unos baldes ahí que de repente la gente está haciendo un mantenimiento y ya terminando ese pequeño mantenimiento tiene que seguir avanzando con el siguiente balde. Entonces eso requiere desbloquear y bloquear el equipo, desbloquear y bloquear el equipo para moverlo. Entonces se imagina una situación de estas en la cual hay que estar bloqueando y desbloqueando un equipo y el bloqueo se encuentra dentro de una subestación, ¿no?, y que se encuentra alejado de estos equipos. Entonces eso generaría una inversión de tiempo importante, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos con el tema de la seguridad es obviamente que ninguna persona se accidente, pero también necesitamos lograr una eficiencia operativa, ¿no? Entonces este VCS busca reducir los tiempos de demora en lo que significa el bloqueo y desbloqueo de equipos, ¿no?, porque va a ser un dispositivo de aislamiento que lo vamos a tener en campo, al lado del equipo que estamos interviniendo, ¿no? Los VCS no lo debe manipular cualquier persona. Más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos para poder manipularlo, ¿no? Pero podría ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué cosa es un VCS? Ya vimos que viene de las siglas en inglés. Visible Cut Switch es un interruptor de corte visible, es un dispositivo de aislamiento de energía en campo, ¿no? Y luego otra definición es la prueba, ¿no? ¿Qué cosa es la prueba? No va a ser el examen que vamos a tomar al final, ¿no? Cuando hablemos de prueba, vamos a hablar de la acción intencional de intentar arrancar un equipo, ¿no? Es decir, cuando hagamos algún bloqueo, ¿no?, algún aislamiento o bloqueo de una máquina, siempre tenemos que hacer la acción de probarlo, ¿no? Recuerden que habíamos hablado de lo TOTO, ¿no? Bloqueo, etiquetado y prueba, ¿no? La prueba es esa acción intencional de querer arrancar el equipo, ¿no? Y si no arranca, quiere decir que hemos hecho un buen trabajo, hemos aislado en el lugar correcto. ¿Por qué es necesaria la prueba, no? En otras industrias anteriormente no habían implementado el OTOTO, sino simplemente el LOTO, es decir, bloquear y etiquetar. Pero sucedió que en diversas situaciones, en diversos países, hubieron accidentes. ¿Por qué? Porque no se realizaba una prueba. Por ejemplo, ¿no?, había un equipo de trabajo que tenía que intervenir una maquinaria A, ¿no?, cuya fuente de energía de la maquinaria A estaba en un tablero A, ¿no? Sin embargo, este equipo de trabajo que sabía que tenía que bloquear el tablero A para poder eh, hacer el mantenimiento en este equipo A, fue hacia donde estaba el tablero A, pero casualmente había un tablero B a su costado, es decir, había un tablero A y un tablero B. Y debido a una mala identificación, porque no estaba bien la señalización, este equipo de trabajo, en lugar de bloquear el tablero A, bloqueó el tablero B, ¿no? Y ellos pensaron que lo que habían hecho estaba bien, ¿no?, porque eh, pensaron que este tablero A era este tablero B era el tablero A que ellos tenían que bloquear. Así que bloquearon el tablero B y fueron al equipo A y comenzaron a hacer su intervención y se produjo el accidente, ¿no?
¿Cómo se pudo haber evitado? Justamente con el tema de la prueba. O sea, si ellos hubiesen probado, se hubiesen dado cuenta de que el equipo arrancaba, ¿no? Y en ese sentido hubiesen tomado cartas en el asunto, hubieran ido al lugar y pudieron haber, digamos, reconocido el error, ¿no? que cometieron, ¿no? Entonces, al no haber la prueba, siempre hay una posibilidad, ¿no? de que no se haya hecho el aislamiento en el lugar correcto, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta que la prueba se tiene que realizar sí o sí en toda acción dentro de nuestro nuevo estándar de aislamiento de energía. Bueno, otro término que estamos utilizando de manera común y seguramente es familiar para todos nosotros, pero es importante siempre mencionarlo, es el tema de la energía, ¿no? Dice que la energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, en forma de luz, de calor, etcétera, ¿no? Y si se libera de una forma inesperada, nos puede causar lesiones. Algunos ejemplos de energía, por ejemplo, tenemos energía mecánica, ¿no? La podemos encontrar en los ejes giratorios, engranajes, cadenas. Energía eléctrica, bueno, en la corriente eléctrica propiamente dicha. Energía hidráulica en pistones cilíndricos en movimiento. Energía neumática en pistones neumáticos. También habíamos hablado, por ejemplo, de los tanques de aire comprimido, las compresoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la energía está presente en la naturaleza en diversas formas. Y dentro de nuestra planta tenemos también la energía presente en los equipos, porque es la energía la que permite que estos equipos funcionen. O sea, nosotros no podemos trabajar sin energía. Tenemos una central térmica que nos brinda energía, ¿no? Entonces, la energía es vital para que nuestra planta subsista, ¿no? Entonces, nosotros no podemos eliminar la energía. Lo único que podemos hacer es controlarla, ¿no? Y justamente ese control es el cual nosotros vamos a aprender en este día. Otro término, otros términos que vamos a conocer es acerca de personas que intervienen dentro de este estándar y procedimiento de aislamiento de energía. Hay un personal que va a estar involucrado, ¿no? en la aplicación, ¿no? y también en la participación del cumplimiento del estándar y procedimiento de aislamiento de energía. Podría ser una pregunta de examen, por ejemplo, ¿qué cosa es un personal competente? ¿Qué cosa es un personal calificado? ¿No? Un personal competente se dice que es un personal capacitado y autorizado que ha recibido una capacitación en el estándar y procedimiento de aislamiento de energía de UNACEN y también ha sido evaluado por UNACEN y es responsable de aplicar el procedimiento LOTOTO. Es decir, ustedes que me están escuchando ahora están en camino a ser un personal competente. ¿Por qué? Porque están siendo capacitados. Luego de esta capacitación vendrá una evaluación y si ustedes tienen una nota de 14 a más, entonces van a ser denominados personal competente, ¿no? Se les va a generar un certificado, ¿no? Y este certificado va a tener pues una vigencia anual, es decir, por un año ¿no? van a poder ustedes, digamos, tener el conocimiento fresco, ¿no? acerca de qué es lo que tienen que hacer cada vez que intervienen en algún equipo donde hay alguna energía involucrada, ¿no? Y obviamente son responsables de aplicar correctamente el procedimiento. O si tienen un certificado, eso quiere decir que han escuchado esta capacitación, entonces no hay excusa, digamos, para decir, uy, no puse mi candado porque no lo sabía, ¿no? Entonces, el ser personal competente es una responsabilidad, ¿no? Porque nos lleva a nosotros a cumplir y hacer cumplir lo que esté establecido en nuestros procedimientos, ¿no? Y personal calificado es un personal designado por la Gerencia Central de UNACEN y está capacitado para aplicar, para auditar y para realizar capacitaciones a personal expuesto y líderes de trabajo en este procedimiento. Actualmente solamente es personal calificado los miembros del equipo del estándar de aislamiento de energía de UNACEN, ¿no? Este equipo de trabajo ha sido designado, ¿no? Por medio de una designación formal, por medio de una carta por parte del gerente central,
donde han designado al sponsor, al ingeniero Juan Romero, al líder, al ingeniero Jorge Ríos y al resto del equipo que conformamos este equipo de estándar de aislamiento de energía. Entonces todos nosotros estamos en la capacidad de aplicar, de auditar y también de capacitar al personal general, ¿no?, que está involucrado o quiere verse involucrado en estas actividades del OTOTO, ¿no? Luego tenemos al encargado de bloqueo en subestaciones. Muy bien, este es un personaje vital, este es un personaje que nos va a ayudar a nosotros a poder hacer aislamientos de energía dentro de las subestaciones, porque como ustedes sabrán, las subestaciones son instalaciones de acceso restringido. Son instalaciones que cuentan con equipos en donde podemos encontrar tableros, celdas de distribución eléctrica, digamos, de alta tensión. Entonces, al ser una instalación restringida y al yo requerir un aislamiento dentro de esta subestación, pero yo no tener la competencia necesaria para estar dentro de esta instalación o no estar autorizado para ingresar a esta instalación, entonces necesito una ayuda para que yo pueda aislar y bloquear las fuentes de la energía de los equipos que yo quiero intervenir. Es en ese sentido que surgió la necesidad de contar con los encargados de bloqueo en subestaciones. Y como indica la diapositiva, un encargado de bloqueo en subestaciones es la persona asignada al puesto y encargada de ejecutar el aislamiento de energía eléctrica en las subestaciones eléctricas. Un encargado de bloqueo en subestaciones puede ser un electricista de turno, puede ser un inspector de la división de mantenimiento eléctrico, puede ser un supervisor de la división de mantenimiento eléctrico o también puede ser un personal contratista siempre y cuando haya sido autorizado por la división de mantenimiento eléctrico. Actualmente esta lista de los encargados de bloqueo de su estación está siendo extendida, ¿no? Quizás ya también están participando ahí algunos apoyos ahí, por ejemplo, en el área de producción, debido a que este tema de la pandemia ha generado pues de que haya una disminución del personal, ¿no? O por X circunstancias no podemos tener al 100% del personal dentro de la planta, ¿no? Y por lo tanto vamos a buscar abarcar más personas para que podamos incluirlas como encargados de bloqueo en subestaciones, ¿no? Otro personaje dentro de nuestro estándar es el coordinador de bloqueo. Este coordinador de bloqueo sí tiene una aparición especial, ¿no? Solamente va a participar el coordinador de bloqueo cuando ocurran o surjan bloqueos grupales. Más adelante vamos a explicar qué cosa es un bloqueo grupal, pero a manera nomás de conocimiento previo, ¿no? Un coordinador de bloqueo es una persona encargada del bloqueo de las máquinas principales de un proceso, ¿no? Siempre un coordinador de bloqueo va a ser un supervisor de una C, ¿no? Y como dice la diapositiva, es la encargada de bloquear las máquinas principales de un proceso cuando hay un bloqueo grupal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mantenimientos rutinarios, el coordinador de bloqueos es el supervisor mecánico a cargo del mantenimiento del MEP, ¿no? Acá ya comenzamos a utilizar el término MEP, ¿no? Recordemos que MEP significa maquinaria, equipo o proceso. Muy bien, ahora sin más preámbulos vamos a ver el corazón de esta capacitación, la razón principal por la cual se les ha citado en este día, ¿no? Es la secuencia mandatoria, los 9 pasos de bloqueo. Vamos a ver, ¿no?, de manera individual cada uno de estos pasos para que puedan quedar en nuestra memoria y que también nosotros podamos aplicarlo en el campo. Estos 9 pasos de bloqueo van a garantizar un trabajo seguro en todo momento que nosotros estemos interviniendo el equipo, la maquinaria o el proceso que se nos ha sido llamado a intervenir, ¿no? Entonces, los 9 pasos de bloqueo podría ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son esos 9 pasos? Tenemos primero el preparar. Segundo, notificar. Tercero, apagar. Cuarto, aislar, bloquear y etiquetar.
Quinto, verificar el estado de energía cero. Sexto, probar. Séptimo, activar las cajas de bloqueo. Octavo, realizar el trabajo. Y noveno, desbloquear y entregar el equipo. Entonces vamos a explicar cada uno de estos pasos. No tengan miedo, voy a detenerme en explicar cada uno de estos pasos y vamos a volver a repetirlo una y otra vez hasta que lo sepamos de memoria, ¿no? Primero tenemos el primer paso, preparar, ¿no? ¿Qué significa preparar, no? Para nuestro estándar, preparar significa identificar las energías peligrosas, identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados a estas energías peligrosas en los equipos que nosotros vamos a intervenir. ¿Y cómo vamos a hacer eso, no? Obviamente, para que nosotros podamos identificar un peligro, tenemos que estar en el lugar de trabajo. Yo desde mi escritorio no podría identificar cuáles son los peligros en los cuales ustedes están trabajando ahorita o dónde se encuentran. Yo no sé ahorita si están en sus casas o están en la planta o están en una instalación ahí en el muelle Conchán. No los puedo ver a todos, ¿no? Pero siempre hay peligros que nos rodean. Entonces, el objetivo de preparar es ir al lugar, ¿no?, donde nosotros vamos a hacer nuestra intervención y comenzar a identificar, a visualizar qué peligros relacionados con energías podemos encontrar en ese lugar de trabajo. Si observo, de repente hay energías eléctricas, energías hidráulicas, energías neumáticas, que pueden tener algún tipo de riesgo de contacto con energía eléctrica, riesgo de repente de proyección de partículas, riesgos de atrapamiento de manos, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar un control que busque aislar esa energía, que busque bloquear esa energía, ¿no? Entonces, ya ha habido un trabajo por parte de la supervisión de UNACEN, de la División de Mantenimiento Mecánico y Mantenimiento Eléctrico, donde juntamente en colaboración con nuestras empresas contratistas han ido punto por punto dentro de las actividades rutinarias que se tienen en planta y han identificado, ¿no?, cuáles son las energías, ¿no?, cuáles son los equipos que se necesita bloquear cada vez que se interviene un determinado equipo, ¿no? Entonces, toda esa información ha sido llevada a un software que tiene una CEN que se llama SAP, ¿no? Y cada vez que hay una orden de trabajo relacionado con un equipo, ¿no?, se imprime junto con la orden de trabajo un documento denominado cartilla de bloqueo, ¿no? Y podemos ver un ejemplo aquí en la diapositiva en la parte inferior de lo que es una cartilla de bloqueo. Pero ¿qué cosa es una cartilla de bloqueo, no? Podría ser una pregunta de examen, ¿no? Una cartilla de bloqueo es un documento que va a detallar los equipos, ¿no?, que nosotros necesitamos bloquear, sus ubicaciones, dónde se encuentran físicamente y también los puntos de bloqueo, cuáles son los códigos de los puntos de bloqueo, y adicionalmente va a indicarnos dónde se encuentra la fuente de la energía de estos equipos, ¿no? Si, bueno, no se nota muy claro en la diapositiva, dada el tamaño, pero si nosotros vemos esta cartilla de bloqueo, por ejemplo, hay una orden de trabajo relacionado con el mantenimiento de elevadores de baldes, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un mantenimiento de este elevador de baldes que tiene un determinado código, ¿no?, tengo que bloquear, dice, el motor principal del elevador, el motor de la faja 545 FT1, etcétera, ¿no? Entonces, acá me da el equipo, que yo tengo que bloquear, la descripción del equipo que da movimiento a este equipo, y el punto de bloqueo me dice el CCM PK1 más F5. ¿Qué quiere decir? La subestación de la prensa de clinker, ¿no? Está la fuente de la energía en el tablero más F5 en la sección 1, ¿no? Entonces, si yo quiero bloquear este equipo, voy a tener que ir a la subestación de la prensa de clinker 1, ubicar el tablero que tiene el código más F5 y la sección 1, y ahí voy a encontrar la
la fuente de la energía. Voy a encontrar de repente el interruptor, ¿no? O el switch al cual tengo que aislar, ¿no? Tengo que colocar su dispositivo, bloqueo su candado y de esa manera ya he bloqueado la fuente de la energía, ¿no? Entonces, como les decía, esta información ya ha sido ingresada al SAP de varios equipos, sin embargo, todavía no se ha logrado el 100% de levantamiento de la información, ¿no? Entonces ustedes me preguntarán, entonces Alexander, ¿qué hacemos, no? Si no nos imprimen esta cartilla de bloqueo, ¿qué podemos hacer? Muy bien, en ese sentido, lo que tenemos que utilizar es una cartilla de bloqueo de equipos manual, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que darnos la tarea de ir con este formato en blanco, ¿no? Acá hemos puesto ahí hemos rellenado con algún ejemplo, ¿no? Pero la idea es obviamente que vamos a tener, en una primera vez lo vamos a tener en blanco, ir al lugar de trabajo y, por ejemplo, bueno, como dice aquí, hay un equipo a bloquear una tolva de Big Bang, ¿no? Entonces, ahí dentro de esa tolva de repente hay un exhaustor, ¿no? Lo que tendría que bloquear es el motor de ese exhaustor. ¿Y dónde se encuentra el punto de bloqueo? Ahí en el tablero F2, el interruptor, tal, 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 ¿no? Entonces, eh, la identificación, ¿no? de los equipos que vamos a intervenir, ¿no? Y los puntos de bloqueo tienen que ser colocados, ¿no? Dentro de esta cartilla. Pero si ya es un trabajo rutinario, o sea, que es decir, que de repente lo hacemos cada cierto tiempo, cada 2 semanas, cada semana o cada mes, esa información que en una primera vez lo hemos ingresado a mano, podemos llevarlo a un Excel, ¿no? Entonces, cada vez que nos toque hacer esta actividad, pues ya tenemos mapeado, ¿no? Aquello que nosotros necesitamos bloquear, ¿no? Esta cartilla de bloqueo además tiene dentro del formato un punto que dice observaciones de mejora. ¿Con qué objeto se ha puesto este acápite de las observaciones de mejora? Sucede que la cartilla de bloqueo, ya sea la que se emite por SAP, ¿no? O esta manual, no no es información rígida, es decir, no es información que no pueda cambiar o no se pueda mejorar. Sucede, ¿no? Que puede ser que alguien no identificó una energía existente en un determinado equipo, ¿no? De repente, lo que hizo la gente de mantenimiento mecánico eléctrico, se les pasó por alto de repente alguna energía que ustedes sí identifican. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Entonces, nosotros deberíamos colocar en esta cartilla, en esta parte de observaciones de mejora, podremos poner, se requiere bloquear ingreso de aire, ¿no? De la válvula XYZ, qué sé yo, ¿no? Y luego esta cartilla, ¿no? Con la observación de mejora que nosotros hemos identificado, se la debemos dar al supervisor de una C. O si nosotros somos supervisores, ¿no? Lo que tenemos que hacer es llevarlo luego a la división de mantenimiento preventivo. Es decir, ir a cualquier supervisor de mantenimiento preventivo e indicarle de que se tiene que cambiar una determinada información, ¿no? En la cartilla de bloqueo que emite el SAP, ¿no? Entonces, todos los documentos que nosotros tenemos en cuanto al estándar de aislamiento de energía son susceptibles a mejora, ¿no? Nosotros estamos en un proceso de adaptación. Bueno, ya ha pasado un año, ¿no? Pero aún todavía podemos ahí mejorar ciertas cosas. Surgen siempre en el día a día diferentes dudas, ¿no? Que lo que buscamos es justamente poder abordarlas a tiempo, corregirlas y poder asegurar eh, un trabajo seguro sin ningún tipo de accidente, ¿no? Entonces, esta cartilla de bloqueo, ¿no? Va a contener, como les repito, ¿no? Toda la información acerca de los equipos que necesitamos de bloquear, los puntos de bloqueo, donde es que nosotros vamos a realizar el aislamiento, bloqueo y etiquetado de los equipos, ¿no? Si hay de por medio la necesidad de ayudarnos por medio de un encargado de bloqueo de subestaciones, este encargado de bloqueo de subestaciones va a tener que firmar la cartilla luego de haber aislado y bloqueado los equipos, ¿no? Y si no hay un encargado de bloqueo en subestaciones que nos va a ayudar porque no son de repente equipos cuyas fuentes de energía están dentro de las subestaciones, entonces somos
nosotros los supervisores o jefes de grupo de las empresas contratistas, ¿no? O de UNACEN, ¿no? Quienes tenemos que firmar esta respectiva cartilla luego de haber aislado, bloqueado y etiquetado los equipos que menciona nuestra cartilla. Muy bien, entonces el primer paso, preparar, era identificar los peligros, las energías, evaluar los riesgos por medio de esta cartilla de equipos, ¿no? Ya sea la que se emite por SAP, y si no está enlazado al SAP, hacemos una cartilla de equipos manual, ¿no? El segundo paso es el de notificar, ¿no? Como su nombre lo indica, este segundo paso consiste en avisar, ¿no? En informar. ¿Informar a quién? Al jefe responsable del MEP. Es decir, nosotros no podemos intervenir en alguna MEP si es que antes no le hemos avisado al responsable de esa MEP, no le hemos notificado que vamos a intervenir un determinado equipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las fajas, por ejemplo, en la planta nueva están a cargo del área de producción, ¿no? Yo no podría ir y apagar una faja porque voy a hacer un mantenimiento. Previamente a ello, tengo que hacer una notificación, ¿no? Porque podría ser de que esta faja pues sea necesaria para transportar de repente ahí la materia prima necesaria para un pedido de cemento grande que podemos tener. Entonces no podemos nosotros simplemente hacernos cargo de un equipo sin haberle notificado previamente al responsable de ese equipo, ¿no? En este segundo paso, notificar, vamos a poder encontrar dos situaciones, ¿no? Primero, ¿no? El supervisor tiene que notificar al responsable del MEP si es que esta MEP está enlazada al SAP mediante el SAP. Es decir, cada supervisor de una CEN tiene que ir a su máquina, a su laptop o a su dispositivo móvil y por medio del SAP hace una solicitud de máquina, ¿no? Es decir, le hace un pedido al responsable del MEP de que requiere la máquina para poder realizar algún mantenimiento, alguna reparación o alguna intervención, ¿no? Entonces el jefe responsable del MEP va a revisar el SAP, ¿no? Va a ver la solicitud y va a aprobar o rechazar, ¿no? Según pues cuál sea el estatus de la máquina en ese momento. De repente la están utilizando, como les repito, y no va a poder entregarla en ese momento, ¿no? Pero siempre es necesario una comunicación verbal. O sea, de repente el supervisor de una CEM hace la solicitud en el SAP, pero también le puede dar una llamada, ¿no? Porque no necesariamente el responsable del MEP va a estar siempre, digamos, al costado de una computadora o de un equipo portátil, ¿no? Entonces, mediante la llamada ya le hacen notar, digamos, su necesidad y él va a revisar el SAP y va a dar por aprobado esa solicitud, ¿no? Y ahora me pueden decir, pero Alexander, el equipo que yo voy a intervenir no está enlazado al SAP, ¿no? Podría pasar, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que estoy dándoles la capacitación, si viene algún personal, no sé, a hacer un mantenimiento eléctrico, ¿no? Y baja la llave de luz o baja el tablero y se va la energía eléctrica de los tomacorrientes, entonces yo no podría dar esta capacitación, ¿no? Me quedaría sin luz, me quedaría sin alimentación de energía eléctrica, se apagaría mi computadora, ¿no? Entonces perjudicaría mi trabajo. Entonces es necesario siempre una notificación, por eso al responsable del MEP, al responsable, digamos, del área del equipo que nosotros queremos intervenir, ¿no? Porque si alguien viene y me dice, Alexander, queremos hacer una intervención acá del tablero eléctrico, y le digo, pero ahorita no puedes hacerlo, ¿no? Porque estoy o voy a empezar una capacitación, ¿no? Por favor, vuelve, no sé, a las 4 de la tarde cuando ya me voy, o quizás vuelve dentro de 2 horas, ¿no? Entonces, la notificación busca esto, ¿no? O sea, que el responsable del MEP esté enterado, ¿no? De lo que se va a hacer en el equipo del cual él es responsable, ¿no? Entonces, tenemos el primer paso, preparar, ¿no? Contar con la cartilla de bloqueo. El segundo paso, notificar, es decir, avisar al responsable del MEP, ya sea mediante la solicitud de máquina, mediante el SAP y o de manera verbal, ¿no?
El tercer paso es el paso de apagar, ¿no? Este es un paso particular, ¿no? Un paso particular porque eh, hay equipos los cuales nosotros no podemos apagarlos, es decir, no debemos apagarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros hemos solicitado una faja transportadora, no podríamos nosotros ir al selector de mando y simplemente apagarlo, no. Esta función de apagado está a cargo del operador de ese equipo, del operador de ese MEP, ¿no? Entonces, el operador del MEP es el que realiza la secuencia de descarga y parada de la MEP, ¿no? Por ejemplo, si es una faja, el operador del MEP lo que va a hacer es primero liberar esa faja, ¿sí? Toda esa carga que tiene la va a llevar, ¿no? Ya sea hasta el silo o al punto, al destino final de la faja, ¿no? Y de manera que va a dejar limpia la faja y luego que ya la ha descargado, que la ha limpiado, ¿no? Recién, ¿no? Él va a parar el equipo. ¿Y cómo lo va a parar? Bueno, ellos en el cuarto de control tienen un sistema para poder ahí parar el equipo o apagar el equipo, ¿no? Entonces, una vez que este operador del MEP ha apagado el equipo, en el SAP confirma la acción mediante la colocación de una señal virtual de advertencia, ¿no? Que es como un triángulo rojito, ¿no? Y lo siguiente que tiene que hacer el operador del MEP es dejar o permitir que el equipo tenga pase local. ¿Qué significa que el equipo tenga pase local? Bien, el pase local es esa capacidad que tiene el equipo de tener una señal que le permita o encender el equipo o apagarlo. Es importante, repito, asegurarnos nosotros como supervisores, ¿no? El que estos equipos tengan pase local, ¿no? ¿Por qué? Porque sin el pase local nosotros no vamos a poder hacer una prueba correcta, ¿no? Ya que si el equipo, por más que haya sido mal bloqueado o no se haya bloqueado correctamente en la fuente de la energía, si no tenemos ese pase local, si no tenemos esa capacidad de encender y apagar el equipo, por más que lo intentamos prender, no va a prender, ¿no? Sea que esté bien o mal bloqueado en la fuente de la energía, ¿no? Porque no tenemos esa señal, ¿no? Que emite, digamos, el selector de mando, ¿no? O el botón para que el equipo encienda, ¿no? Entonces, hay que asegurarnos siempre que luego de que el operador del MEP ha apagado el equipo, tenemos que ir, ¿no? Al selector de mando y probar si arranca o no arranca, si arranca o no arranca, ¿no? Obviamente tiene que arrancar sí o sí, ¿no? Porque todavía no hemos bloqueado, o sea, le damos un pequeño pique de repente y si vemos que sí se mueve, ya, eso quiere decir que sí tenemos pase local, ¿no? Pero tenemos que asegurar tener el pase local para poder luego ejecutar una prueba correcta, ¿no? Entonces, luego de que el operador del MEP ha apagado el equipo, ¿no? Luego de que nos ha dado el pase local, si es que el equipo que nosotros estamos solicitando tiene la fuente de su energía dentro de una subestación, él va a llamar al encargado de bloqueo en subestación para que nos espere en la puerta de la subestación donde está la fuente de la energía del equipo que nosotros queremos intervenir, ¿no? Entonces, hasta aquí es el tercer paso de apagar, ¿no? Habíamos visto el primer paso, preparar, ¿no? Contar con la cartilla de bloqueo, que es un documento que detalla los equipos, los puntos de bloqueo del equipo que queremos intervenir, ¿no? El segundo paso, notificar, consiste en avisar al responsable del MEP, ya sea por el SAP y o de manera verbal, que nosotros queremos intervenir el equipo del cual él es responsable, ¿no? El tercer paso, apagar, ¿no? En el operador del MEP realiza la secuencia de descarga y parada de la MEP, ¿no? Nos da el pase local y también llama al encargado de bloqueo en su estación si es que nosotros requerimos bloquear dentro de alguna subestación, ¿no? El cuarto paso es el aislar, bloquear y etiquetar, ¿no? Para ver este cuarto paso de aislar, bloquear y etiquetar, podemos tener dos situaciones o hasta tres situaciones, ¿no? La primera situación es que en caso el MEP requiera bloquearse en una subestación, ¿no? O sea, pongamos el caso, ¿no? De que hemos solicitado una faja transportadora, ¿no? Y la faja transportadora tiene la fuente de energía
en una subestación X, ¿no? Entonces, hemos hecho nuestra cartilla de bloqueo, ¿no? En este caso hemos hecho nuestra cartilla de bloqueo, ¿no? Hemos colocado acá que tenemos que intervenir la faja 211 FT1, ¿no? Entonces lo que tenemos que bloquear es el motor de esa faja y el punto de bloqueo está en la subestación, ¿no? 1, en el tablero F6, sección 2, qué sé yo, ¿no? Entonces hemos realizado nuestro primer paso de preparar. Hemos notificado, bueno, el supervisor de UNACEN ha hecho la solicitud al SAP de esta faja 211 FT1. El operador del MEP ha apagado la faja, ¿no? Nos ha dado el pase local. Yo he verificado como supervisor de que sí, efectivamente, no he podido mover la faja y por lo tanto sí cuento con el pase local, ¿no? Y finalmente me encuentro en la puerta de la subestación con el encargado de bloqueo en subestaciones, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer yo en este cuarto paso de aislar, bloquear y etiquetar es entregarle mi cartilla de bloqueo llenada, ¿no? Al encargado de bloqueo en subestaciones, ¿no? Y juntamente con la cartilla le tengo que entregar tarjetas de bloqueo de identificación. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, dos equipos que necesito bloquear, le entrego la cartilla, pero a su vez le entrego dos de mis tarjetas de bloqueo, ¿no? ¿No? ¿Para qué? ¿No? Porque recordemos que la subestación es una instalación a la cual yo no estoy autorizado a ingresar y por lo tanto es el encargado de bloqueo en la subestación quien me está apoyando en aislar y bloquear la fuente que yo necesito aislar y bloquear, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el encargado de bloqueo en su estación es va a revisar la cartilla, ¿no? Va a ir hacia los puntos de bloqueo que indica la cartilla. Él dentro de la subestación tiene una gama ahí de candados de dispositivos de bloqueo o también algunos tienen unos maletines de bloqueo con diferentes dispositivos y candados, ¿no? Va a aislar estas dos fuentes de energía que tenemos como ejemplo, ¿no? Lo va a aislar, va a colocar el dispositivo de bloqueo, va a colocar el candado y va a colocar mi tarjeta, ¿no? En uno de ellos. Y con el otro va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Luego de haber bloqueado los puntos que indica la cartilla, le va a dar un check, ¿no? A lo que ha bloqueado y luego va a firmar. Donde dice bloqueado, ¿no? Va a poner su nombre, va a poner la fecha, va a poner la hora y su firma. Y luego de ello va a salir de la subestación, me va a devolver a mí la cartilla firmada por él con los dos equipos que ha bloqueado y juntamente con con esa cartilla me va a devolver dos llaves, ¿no? ¿Por qué? Porque ha bloqueado dos equipos, ha utilizado para ello dos candados. Es decir, en este cuarto paso de aislar, bloquear, etiquetar, para el ejemplo que les estoy dando, yo como supervisor voy a recibir, me va a dar de vuelta mi cartilla firmada y dos llaves porque ha habido un bloqueo de dos equipos, ¿no? Hasta aquí es el cuarto paso, aislar, bloquear y etiquetar para una situación que corresponda a bloquearse dentro de una subestación, ¿no? Pero también podría pasar de que el aislamiento y bloqueo se haga en fuentes de energía no eléctricas o en BCS, ¿no? Que no están dentro de las subestaciones. En este caso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es simplemente, ¿no? Si la fuente de la energía no está dentro de la subestación, es dirigirnos hacia los puntos de bloqueo que dice nuestra cartilla nosotros como supervisores y jefes de grupo y bloquear esos equipos, ¿no? Si tengo dos equipos, de repente una válvula de aire, ¿no? O una válvula de agua, tengo que ir a esas válvulas, colocarle su caja para válvulas, sus candados, y por lo tanto, si son dos candados, debería tener también dos llaves, ¿no? Entonces yo firmo aquí donde dice bloqueo mecánico, pongo mi nombre, la fecha, la hora y firmo y ya tengo mi cartilla completa, ¿no? Con las llaves de los candados que he colocado, ¿no? Hasta ahí sería el cuarto paso, ¿no? Y obviamente si hay un BCS por medio, ahorita vamos a ver eh, cómo es que nosotros tenemos que proceder, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de
de lo que son aislamientos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un dispositivo, un interruptor, que si lo bajamos, le colocamos luego el dispositivo de bloqueo, un candado, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que es bloqueo, no etiquetado todavía, ¿no? Aquí también, ¿no? Tenemos una válvula de agua, ¿no? Yo aíslo la válvula, coloco el dispositivo, coloco un candado, ¿no? Y aquí ya tenemos un ejemplo completo, ¿no? De aislamiento, bloqueo y etiquetado. Entonces, eso es lo que tenemos que alcanzar, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales también vamos a manipular VCS. Los VCS sí son equipos eléctricos, ¿no? Y como les repito, son dispositivos de aislamiento en campo, ¿no? Pero nosotros los vamos a encontrar en campo, pero no significa que cualquiera lo puede manipular. No, para poder manipular tenemos que tener en cuenta las siguientes secciones, ¿no? Antes de que nosotros cortemos la energía por medio de un VCS, tenemos que completar los pasos 1, 2 y 3 del estándar. ¿Cuáles son los pasos 1, 2 y 3? El preparar, es decir, contar con la cartilla. Segundo, notificar, es decir, solicitar la máquina mediante el SAP y o de manera verbal. Y tercero, apagar el equipo, es decir, el operador del web tiene que apagar el equipo, darnos el pase local, ¿no? Para que recién ahí nosotros podamos intervenir el VCS, ¿no? Obviamente, antes de intervenir el VCS, como bien dice la diapositiva, hay que confirmar de manera visual que el equipo no está trabajando, ¿no? Porque puede ser que el operador me diga, yo la apagué, pero frente a mis ojos yo estoy viendo cómo esa faja se sigue moviendo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una confirmación visual de lo que nos está diciendo el operador, ¿no? Porque recuerden que siempre el ser humano está, digamos, o tiende, ¿no? a cometer errores. Es algo natural, no hay nadie perfecto, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tenemos que asumir las cosas, sino tenemos que confirmarlas, ¿no? Entonces, luego que hemos confirmado de manera visual que el equipo no está trabajando, lo que vamos a hacer con el selector de mando de ese equipo es llevarlo a una posición 0. Y cuando ya lo he colocado a la posición 0, recién voy al VCS y bajo la palanca que está en on hacia posición off, ¿no? Y luego de haber bajado la palanca, le coloco yo como supervisor o jefe de grupo un candado. De esta manera estoy aislando, bloqueando y también el candado siempre tiene que ir acompañado de su tarjeta de identificación de bloqueo. Entonces estoy aislando, bloqueando, etiquetando. Y luego la llave de este candado tiene que ir a una caja de bloqueo donde el resto de mi personal se tiene que anclar. Pero ese todavía no es un paso que hemos tocado, ¿no? Pero hasta bajar la palanca, es decir, aislar, colocar el candado y la tarjeta, hasta ahí es el cuarto paso, ¿no? Puede ser, ¿no? De que una vez que hemos concluido el trabajo necesitemos probar el equipo, ¿no? Yo he hecho el mantenimiento de un equipo, ¿no? Que tiene su VCS. Lo que hacemos es simplemente el personal tiene que retirar sus candados de la caja de bloqueo, ¿no? Yo como supervisor saco mi llave de la caja, quito el candado del VCS que está en off, ¿no? Levanto la palanca, ¿no? Y activo el equipo. Obviamente si está en perfectas condiciones luego de haberle hecho el mantenimiento, ¿ya? La dejo así nomás y le digo al supervisor de una CEN que entregue el equipo en el SAP, ¿no? Pero si por ahí no ha resultado el mantenimiento tal como esperaba y necesito volver a intervenirlo, pues tengo que repetir lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Pongo el selector en posición 0, bajo la palanca de on a off, coloco mi candado con mi tarjeta, ¿no? Cerrando o mejor dicho, bloqueando el aislamiento, y luego la llave de este candado lo llevo a una caja donde el resto de mi personal va a tener que bloquear, ¿no? Muy bien, entonces ese es el cuarto paso, ¿no? Aislar, bloquear y etiquetar, ¿no? Entonces, habíamos visto primer paso, preparar, ¿no? Contar con la cartilla de bloqueo. Segundo paso, notificar, avisar al responsable del MEP acerca del trabajo que vamos a realizar, ya sea mediante el SAP y o de manera verbal. El tercer paso, apagar, donde el operador del MEP apaga el equipo, nos da pase local y si es necesario también avisa al encargado de bloqueo en su estación si es que hay que bloquear algo dentro de alguna subestación, ¿no?
El cuarto paso, aislar, bloquear y etiquetar. Habíamos visto dos situaciones, ¿no? Si es que el bloqueo es dentro de una subestación, entonces yo le entrego mi cartilla al encargado de bloqueo en subestaciones, ¿no? Él bloquea lo que indica la cartilla, firma, me devuelve la cartilla con las llaves de los candados que ha colocado, ¿no? Y si no es dentro de una subestación, pues yo como supervisor o jefe de grupo tengo que ir a cada uno de los puntos, puede ser un BCS, puede ser una válvula, ¿no? Y bloquear, ¿no? Entonces luego de que he hecho ese bloqueo, firmo la cartilla y tengo a mi poder pues las llaves de los candados que he utilizado, ¿no? El quinto paso es verificar el estado de energía cero. Habíamos visto dentro de la definición que estado de energía cero era el estado mediante el cual una máquina está libre de energías, no tiene la capacidad de reacumular energía y no tiene energías residuales o remanentes en su sistema, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber si un equipo puede o no tener energía residual. Este tema de verificar estado de energía cero requiere un conocimiento del equipo que nosotros vayamos a intervenir, ¿no? Y si no lo tenemos, tenemos que preguntar, ¿no? Particularmente no sé qué equipos de todos los que tenemos en planta puedan tener esa capacidad, ¿no? Bueno, yo sé de los más comunes, ¿no? Que son de los blaster o condensadores, pero quizá por ahí hay otro equipo que tiene esta capacidad, ¿no? Entonces es importante conocer, ¿no? Cuáles son esos equipos, ¿no? Para que nosotros podamos identificar esta energía residual y luego de haberlo identificado, como dice la diapositiva, el supervisor o jefe de grupo debe eliminar o aliviar todas esas energías residuales que pudieran quedar, ¿no? Un ejemplo clásico es el del blaster, ¿no? Por ejemplo, aquí ven en la diapositiva, acá hay un blaster, ¿no? Y esta tiene una alimentación de una tubería, ¿no? En este caso una tubería por la cual ingresa aire comprimido. Entonces yo me tengo que ir a la válvula, cerrarla, colocar el dispositivo de bloqueo, el candado y ahí que he logrado el aislamiento, ¿no? Hasta ahí he cumplido con el loto, ¿no? Pero si yo me dirijo hacia el manómetro que está dentro de este círculo rojo, podría notar que el manómetro no me marca cero, ¿no? Entonces yo antes de ingresar de repente este ciclón adentro de esta estructura, tengo que purgar este aire comprimido que ha quedado remanente. Entonces abro la válvula de purga hasta que se libere totalmente todo ese aire, ¿no? Una vez que ya he visto el manómetro que está en cero, recién podría proceder al siguiente paso, ¿no? Entonces, verificar estado de energía cero, ¿no? Es verificar, ¿no? Que no exista ningún tipo de energía residual o remanente en el sistema, ¿no? Y es importante preguntar, ¿no? Si un equipo tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, primer paso, preparar. Segundo paso, notificar. Tercer paso, apagar. Cuarto paso, aislar, bloquear, etiquetar. Y quinto paso, verificar estado de energía cero. El sexto paso es el paso de probarlo. Ya habíamos nosotros en el tercer paso verificado que contábamos con pase local, ¿no? Habíamos dicho que el pase local es esa señal, ¿no? Que tiene el selector de mando y que permite encender o apagar un equipo, ¿no? Entonces, el paso de probar lo que busca es que el supervisor o jefe de grupo, ¿no? Intencionalmente arranque el equipo, ¿no? Obviamente, si el equipo no arranca, quiere decir que he aislado y he bloqueado en el lugar correcto. Y por lo tanto, luego de haber hecho esa acción, tengo que colocar una tarjetita verde, como en la diapositiva ven en la parte inferior derecha una tarjeta verde que dice equipo probado, ¿no? Esa colocación de esa tarjeta es la evidencia que yo he realizado la prueba, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Si yo he agarrado el selector de mando y lo he activado y el equipo no arranca, lo que tengo que hacer en ese selector de mando es ir y colgarle esta tarjetita de equipo probado. Entonces, esa es la evidencia, ¿no? De que he realizado esta acción, ¿no? Podría ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué cosa es la tarjeta de equipo probado, ¿no? Entonces, la tarjeta de equipo probado es la tarjeta que indica, ¿no? Que el MEP ha sido arrancado de manera intencional y se ha verificado que no cuenta con energía, ¿no? Entonces, una vez que yo he
probado el equipo y no ha arrancado, lo que tengo que hacer con el selector de mando es ponerlo en posición 0 y ahí recién colocar mi tarjetita verde de equipo probado. Muy bien, entonces primer paso preparar, segundo paso notificar, tercer paso apagar, cuarto paso aislar, bloquear y etiquetar, quinto paso verificar estado de energía 0, sexto paso probar. El séptimo paso es el de activar las cajas de bloqueo. Es en este séptimo paso en donde vamos nosotros recién a cumplir con el principio un candado, una persona, una fuente de energía, ¿no? Es aquí donde ya el 100% del personal va a colocar su respectivo candado, ¿no? Porque hasta los pasos anteriores solo habíamos visto que había participado el supervisor o jefe de grupo, ¿no? Pero ya en este paso es donde todos nosotros vamos a tener que intervenir, ¿no? Aquí vamos a tener dos situaciones, ¿no? Vamos a tener un bloqueo simple y un bloqueo grupal, ¿no? Pueden ser preguntas de examen, ¿no? ¿Qué cosa es un bloqueo simple? ¿Qué cosa es un bloqueo grupal? ¿No? Lo vamos a ver ahorita de manera individual, ¿no? Primero, ¿a qué se denomina bloqueo simple? ¿No? Bueno, el bloqueo simple aplica, ¿no? Cuando el MEP es requerido por un solo equipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo, Alexander Aguilar, ¿no? Soy supervisor de la empresa Cormey, ¿no? Y se me ha encargado hacer un mantenimiento de repente a una faja, ¿no? Entonces, como solamente estoy interviniendo yo, mi equipo de Cormey, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es simplemente un bloqueo simple, es decir, cuento con mi cartilla de bloqueo, ¿no? El supervisor de NACEN ha hecho la solicitud en máquina, se lo han aprobado, se ha pagado el equipo por medio del operador del MEP, me ha dado pase local, ¿no? Yo he ido a la subestación, me he encontrado con el encargado de bloqueo en subestaciones, ¿no? Le he entregado la cartilla, ¿no? Él ha visto que hay que bloquear dos equipos, ¿no? Los ha bloqueado, ha marcado en la cartilla lo que ha bloqueado, ha firmado, sale de la subestación, ¿no? Me devuelve la cartilla firmada y me devuelve dos llaves, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer en el bloqueo simple es ir a una de estas cajitas grises que nosotros podemos encontrar en los paneles de bloqueo que se encuentran aledaños a las subestaciones, abrir una de estas cajas, ¿no? Estas cajas plomas, estas cajas grises, colocar ahí dentro la cartilla firmada y colocar las llaves que me ha dado el encargado de bloqueo en subestaciones, ¿no? Esas dos llaves, ¿no? Luego que he colocado esta cartilla y las llaves dentro, cierro y coloco otra vez un candado mío con mi respectiva tarjeta. Luego de ello, el resto de mi personal tiene que colocar sus candaditos, ¿no? Entonces, aquí ya participa el resto del personal, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Un bloqueo simple, ¿no? Siempre para el bloqueo simple vamos a utilizar estas cajitas de color plomo, ¿no? Pero ustedes de repente miran, pero Alexander, pero donde yo estoy trabajando no existen estos paneles, ¿no? ¿Qué cosa debo hacer, ¿no? Bien, lo que tienes que hacer en todo caso es contar con estas cajas portátiles de bloqueo. La diferencia con la caja ploma que encontramos en los paneles de bloqueo es que nosotros no vamos a colocar dentro de esta caja portátil de bloqueo adentro la cartilla de bloqueo, ¿no? Porque si la colocamos adentro no vamos a poder visualizar. Entonces, la cartilla de bloqueo es un documento de consulta. Si está dentro de esa caja portátil roja, no se va a poder ver. Entonces, lo único que vamos a meter dentro de esta caja portátil de bloqueo son llaves o las llaves de los bloqueos que hemos realizado como supervisores o jefes de grupo. Y luego de haber colocado las llaves, cierro la caja y yo como supervisor o jefe de grupo vuelvo a colocar aquí un candado con mi tarjeta. Y después de esto, el resto de mi personal tiene que colocar sus candados con sus respectivas tarjetas, ¿no? En cualquiera de las dos situaciones, ¿no? Es un bloqueo simple, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones es igual de correcta, es igual de buena, ¿no? No hay ninguna diferencia, ¿no? En ningún sentido, ¿no? Es aquí como
pizarra diapositiva donde cumplimos el, el principio, un candado, una persona, una fuente de la energía, ¿no? También es importante asegurarnos que siempre, si somos los trabajadores, no somos supervisores, haya llaves ahí dentro. Me pasó una vez en una supervisión, en un X lugar, que fui a ver esta cajita portátil de bloqueo y cuando la moví no sonaba nada. Y sucede de que el supervisor se había olvidado colocar las llaves dentro de la caja. Entonces, el resto de personal, ninguno se dio, digamos, el tiempo de verificar que efectivamente había llaves adentro, ¿no? Es decir, esto simplemente era un saludo a la bandera, ¿no? Era eh, una práctica, digamos, sin mayor importancia, ¿no? Porque las personas acá tenían su candado, sin embargo, este candado no estaba bloqueando absolutamente nada, ¿no? Ya que no había ninguna llave dentro, sino que el supervisor tenía las llaves en su bolsillo, es decir, que él en cualquier momento podía retirar el candado y el personal ni enterado. Entonces, acá, si bien es cierto, hubo una falta de parte del supervisor, pero también hubo una falta por parte de los trabajadores, ¿no? Porque recordemos que es nuestra vida la que está en peligro, es nuestra vida la que está en juego. Entonces tenemos que tomar con la seriedad del caso este tema del bloqueo, ¿no? No significa que bloquear es poner simplemente un candado, no, es asegurarnos de que el candado nosotros estamos colocando pues efectivamente esté bloqueando las fuentes de la energía de los equipos que nos toque intervenir. Y habíamos visto también que el bloqueo grupal. ¿Qué cosa es el bloqueo grupal? Puede ser una pregunta de examen. El bloqueo grupal se aplica cuando el MEP es requerido por más de un equipo de trabajo, ¿no? Normalmente esto ocurre en mantenimientos rutinarios u overhauls, ¿no? Y es en este bloqueo grupal donde recién hace su aparición este personaje denominado coordinador de bloqueo. El coordinador de bloqueo siempre es un supervisor de una SEM, ¿no? Quien tiene toda la autoridad y responsabilidad para poder cumplir con la secuencia de aislamiento de energía, ¿no? Este coordinador de bloqueo va a bloquear las llaves, va a bloquear las máquinas principales del proceso, ¿no? Si vamos nuevamente al ejemplo, ¿no? En donde el coordinador de bloqueo que tiene que bloquear las máquinas principales tiene su cartilla de bloqueo, de repente le ha tocado bloquear 11 máquinas, ¿no? Entonces él ya tiene dentro de su cartilla esas 11 máquinas que tiene que bloquear, ha hecho su solicitud por esas 11 máquinas en el SAP, el jefe responsable de NEP le aprobó estas 11 máquinas para que pueda intervenirlas. El operador del MEP apagó esas 11 máquinas, les dio pase local a cada una de las máquinas, avisó al encargado de bloqueo en su estación para que lo espere en la puerta de la subestación para que lo ayude a bloquear esas 11 máquinas. Y bueno, yo en este caso voy a hacer el coordinador de bloqueo, me acerco a la subestación, le entrego al encargado de bloqueo en subestaciones mi cartilla de bloqueo con los 11 equipos que necesita bloquear y juntamente con la cartilla le entrego 11 de mis tarjetas, ¿no? Entonces el encargado de bloqueo en su estación va a ubicar cada punto de bloqueo de estas 11 máquinas, se va a dirigir a los tableros de la fuente de la energía, va a bloquear uno por uno, va a colocar el dispositivo, el candado y una de las tarjetas que le he dado en los 11 equipos. Y como resultado va a tener 11 llaves, ¿no? Entonces él va a marcar cada uno de los bloqueos, va a firmar la cartilla, va a salir de la subestación y me va a devolver a mí, que soy el coordinador de bloqueo, mi cartilla que se encuentra firmada por él y juntamente con 11 llaves, ¿no? Luego de ello, lo que tengo que hacer yo como coordinador de bloqueo es ir a una caja roja, ¿no? Dentro de este panel de bloqueo grupal, ¿no? O de bloqueo, perdón. Estas cajas rojas están, digamos, colocadas solamente con el propósito de servir para los bloqueos grupales. Entonces yo como
coordinador de bloqueo, tengo que abrir esta caja roja, colocar ahí dentro mi cartilla de bloqueo que lo ha firmado el encargado de bloqueo en su estación, ¿no? O yo, en caso no haya algún bloqueo dentro de su estación, ¿no? Como coordinador de bloqueo, coloco aquí dentro mis 11 llaves y cierro esta cajita roja, ¿no? Con mi candado y mi tarjeta. Luego, las empresas contratistas que van a hacer trabajos conmigo, ¿no? Los supervisores o jefes de grupo tienen que colocar aquí sus candados con sus tarjetas. Luego que han colocado su candado y su tarjeta, la llave de este candado tienen que llevarlo a una de estas cajitas plomas, ¿no? Colocar ahí dentro su cartilla, ¿no? Porque recuerden que cada supervisor o jefe de grupo debe tener sí o sí una cartilla, ¿no? Entonces, él lo que va a hacer es ver su cartilla y ver la cartilla del coordinador de bloqueo. Entonces, aquellos bloqueos que coincidan, le va a dar un check. Y si por ahí le falta bloquear algo, es él, ¿no? El supervisor o jefe de grupo de la empresa contratista, el responsable de ir y bloquear esos equipos, ¿no? Porque recordemos que el coordinador de bloqueo lo que hace es bloquear las máquinas principales, ¿no? Pero de repente por ahí hay una maquinaria menor que digamos, no ha tenido que bloquear el coordinador de bloqueo, entonces eso es responsabilidad del supervisor o jefe de grupo de la contratista. Entonces el supervisor o jefe de grupo tiene que revisar y hacer un match, un chequeo de todo lo que ha bloqueado el supervisor, perdón, lo que ha bloqueado el coordinador de bloqueo, y si falta algo lo tiene que bloquear. Luego él firma la cartilla de bloqueo, el supervisor o jefe de grupo, ¿no? Abre una de estas cajas plomas, coloca dentro la cartilla de bloqueo y coloca su llave de este candado que ha colocado en la tarjeta roja, perdón, en la caja roja, y coloca las otras llaves en caso haya tenido que bloquear otros equipos menores, ¿no? Luego cierra la caja y el resto de su personal coloca ahí sus candados y sus tarjetas, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Un bloqueo grupal, ¿no? Solamente hacer énfasis que aquí en esta caja roja solamente deben bloquear los supervisores o jefes de grupo, ¿no? Ya en las cajas plomas tiene que bloquear el resto de personal, ¿no? Pero ahí dentro deben ir sus cajas con sus respectivas llaves, ¿no? Y siempre hay que estar chequeando que esto sea así, ¿no? Muy bien, eso sería el bloqueo simple y bloqueo grupal. Sin embargo, ha habido situaciones, ¿no?, dentro de la planta en las cuales un bloqueo simple en cierta manera migra a un bloqueo grupal. ¿No? ¿Cómo es eso? ¿No? Muy bien, les voy a explicar de qué trata, ¿no? Por ejemplo, hubo una vez una empresa eh, contratista, ¿no? Que tuvo que hacer un mantenimiento a una faja, ¿no? Entonces ellos ingresaron a primera hora, cumplieron muy bien sus primeros 7 pasos de la secuencia mandatoria de bloque, es decir, tenían su cartilla, ¿no? Notificaron, apagaron el equipo, aislaron, bloquearon la fuente, verificaron el estado cero de energía, probaron, activaron sus cajas de bloqueo, ¿no? Y ya estaban en el octavo paso que era, estaban haciendo su trabajo, ¿no? Pero, digamos, 2 horas después, más o menos como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, llegó otro equipo de trabajo, ¿no? En este caso, el primer equipo estaba haciendo un trabajo para mantenimiento mecánico, pero el segundo equipo que vino estaba haciendo un trabajo para ingeniería. Y casualmente también tenían que intervenir esa faja, ¿no? Entonces, ellos también cumplieron con su cartilla, notificaron, y al momento del apagados, el operador ya les dijo, ¿sabes qué? Yo ese equipo ya lo apagué, está trabajando actualmente la empresa X, ¿no? Ahí, entonces, el supervisor lo que tiene que hacer en este tipo de circunstancia es ubicar, ¿no?, al supervisor de la primera empresa que llegó, ¿no? Y preguntar, o sea, es que yo también he pedido esa faja, ¿no? ¿Dónde está tu caja para yo también bloquearla? Entonces lo que tiene que hacer el supervisor o jefe de grupo de la empresa que llega después es ir a la caja donde está bloqueando ese equipo que él tiene que intervenir y él también colocar un candado, ¿no? Y luego de haber colocado un candado, ¿no?, lo tiene que llevar a otra caja ploma, ¿no? O, si es que no hay una caja ploma, a una caja portátil, ¿no? Entonces, si es una caja ploma, coloca ahí dentro
su cartilla de bloqueo, ¿no? En donde él tiene que firmar, ¿no? Coloca la llave del candado que ha puesto en la caja del primer equipo, ¿no? Y el resto de su personal bloquea la caja, ¿no? Y si es una caja de bloqueo portátil, ¿no? Simplemente coloca la llave del candado que ha colocado ahí dentro, cierra la caja, ¿no? Y el resto de su personal cierra también esta caja portátil, ¿no? Pero él, la cartilla de bloqueo no va dentro de esta caja, sino va y lo pone debajo, al costado o junto con su ATS, ¿no? Pero siempre la cartilla de bloqueo tiene que quedar para ser visible, para que sea un documento de consulta, ¿no? Entonces, es en esta situación en que un bloqueo simple, en cierta manera, migró a un bloqueo grupal, ¿no? Obviamente no hay un coordinador de bloqueo de por medio, pero podría darse esa situación, ¿no? Y ahora me preguntarán, Alexander, ¿qué pasa si yo que he llegado primero ya me tengo que ir y el otro equipo tiene que continuar trabajando? Ah, ya, muy buena pregunta. Entonces lo que tienes que hacer, ¿no? Es que este segundo grupo tiene que obviamente sacar todos sus candados, ¿no? El supervisor tiene que sacar su llave y luego con su llave sacar su candado, ¿no? Y el resto del personal del primer equipo saca su candado, sacan la llave que se encuentra adentro, ¿no? Y el supervisor que llegó primero, que ya se tiene que ir con el supervisor que llegó después a la puerta de la subestación, ¿no? ¿Para qué? Para que el encargado de bloqueo ahí haga un cambio de tarjetas, ¿no? Porque recuerden que al encargado de bloqueo lo que se le da es la cartilla con una tarjeta, ¿no? Entonces lo que va a hacer el encargado de bloqueo es, va a retirar la tarjeta del supervisor que llegó primero y va a colocar la tarjeta del supervisor que llegó después, ¿no? De esta manera el aislamiento y bloqueo permanece, lo único que cambia ahí es el responsable, ¿no? Hay un cambio de las tarjetas en donde ahora ya quien digamos es el responsable de ese equipo es el supervisor que llegó después, ¿no? Esa sería la acción que se puede suscitar, ¿no? En donde un bloqueo simple cambia a un bloqueo grupal, ¿no? Bien, entonces tenemos el primer paso, preparar, contar con la cartilla. Segundo paso, notificar. Tercer paso, apagar. Cuarto paso, aislar, bloquear y etiquetar. Quinto paso, verificar estado de energía cero. Sexto paso, probar. Séptimo paso, activar las cajas de bloqueo. Y el octavo paso es realizar el trabajo. Bueno, este octavo paso no necesita mayor explicación, es simplemente que el personal tiene que ejecutar, ¿no? La tarea o la actividad que se le ha encomendado, ¿no? El noveno paso es el paso de desbloquear. Desbloqueo, como su nombre lo indica, consiste en retirar todos los candados que hemos colocado, ¿no? Tenemos que retirar todos los trabajadores, los candados que hemos colocado luego de haber terminado con nuestra labor, ¿no? El supervisor también retira su llave, retira su candado, ¿no? Y se dirige hacia la puerta de la subestación en caso se haya bloqueado algo dentro de la subestación. Le devuelve las llaves al encargado de bloqueo en subestaciones, ¿no? Le devuelve las llaves al encargado de bloqueo en subestaciones y le devuelve también la cartilla, ¿no? Para que él sepa dónde están pues los equipos que ha bloqueado, ¿no? Entonces, el encargado de bloqueo en subestaciones va a ir a cada uno de los puntos, va a retirar los candados, ¿no? Va a volver a a reactivar la energía, ¿no? Y va a firmar donde dice desbloqueado, ¿no? Va a poner su nombre, la fecha, la hora, la firma y él va a salir y me va a devolver la cartilla nuevamente firmada, pero ahora me va a devolver las tarjetas que yo le he dado inicialmente, ¿no? Eso sería el desbloqueo. Ya luego también el supervisor de una SEM va a devolver, digamos, el equipo también mediante el SAP, ¿no? Ese es el noveno paso de desbloquear. Luego tenemos ciertos protocolos para algunas situaciones específicas que se puedan dar durante la jornada de trabajo y que tienen relación con el tema del aislamiento de energía, ¿no? Uno de ellos es el cambio de turno, ¿no?
ver qué pasa, ¿no? Si hay una empresa contratista, ¿no? Que tiene que hacer un trabajo que se tiene que ejecutar en dos turnos. O sea, hay un equipo que está siendo intervenido, pero este equipo no ha acabado de intervenirlo el turno día, sino que también va a hacer, va a continuar con el trabajo el turno noche, ¿no? Lo que tiene que pasar en esta situación es que los trabajadores del turno día, ya cuando acaba su turno de trabajo, todos tienen que retirar sus candados, ¿no? Y luego que han retirado sus candados, el supervisor del turno saliente se tiene que encontrar en esta caja con el supervisor del turno entrante para que hagan un cambio en caliente de su candado. Es decir, el supervisor del turno saliente saca su candado e inmediatamente el supervisor del turno entrante coloca el de él, ¿no? De esta manera se asegura una continuidad, ¿no? De la protección, digamos, de las llaves que se encuentran adentro, ¿no? Y ya luego el personal obviamente tiene que pasar su charla de 5 minutos, su preparación. Ya cuando llega al campo, el resto del personal coloca sus respectivos candados, ¿no? Entonces, eso sería el protocolo a seguir en caso de cambios de turno. Por ahí también alguien me preguntó alguna vez en una capacitación, Alexander, ¿puedo yo dejar mi candado con mi personal si solamente somos un turno, dado que vamos a hacer este trabajo por una semana en el mismo equipo, ¿no? La respuesta que yo le di es depende, ¿no? Depende por qué, ¿no? Si, si el supervisor de una CEN te ha asegurado al 100% que ese equipo no va a ser requerido por ninguna circunstancia, sí puedes dejar tus candados para al día siguiente o para los días siguientes. En caso no tengas esa certeza del 100%, no deberías dejar tus candados, ¿no? ¿Por qué? Sucedió una vez que una empresa contratista decidió hacer eso, ¿no? Es decir, dejar sus candados para el día siguiente. Pero lo que estaban bloqueando era el horno. Y el horno eh, fue solicitado para ser girado la madrugada del día siguiente. Es decir, era, no sé, por las 2 de la mañana y querían girar el horno, pero no pudieron porque estaban los candados del personal de esta empresa contratista. Entonces eso generó un retraso, ¿no? A lo que se había planificado, ¿no? Y obviamente generó también un llamado de atención a la empresa contratista por haber dejado sus candados, ¿no? Sin ningún tipo de consulta, ¿no? Entonces, la respuesta es, ustedes sí podrían dejar sus candados para el día siguiente, pero tiene que haber un aseguramiento del 100% de que ese equipo no va a ser solicitado por nadie más para que sea, digamos, arrancado o movido o utilizado por alguna determinada razón, ¿no? Muy bien, continuamos con los protocolos. Vamos a ver el tema de prueba en equipos bloqueados en subestaciones, ¿no? Les había mencionado que una de las razones por las cuales se ha implementado el BCS es justamente para equipos que requieren paradas intermitentes, ¿no? Sin embargo, esta instalación de los BCS aún no se ha llegado a culminar al 100% y por lo tanto hay equipos, ¿no?, que requieren ser encendidos de manera intermitente, pero su fuente de energía está en las subestaciones. Cuando se da este tipo de situación, es que se tiene que colocar a un encargado de bloqueo en su estación de manera permanente, con el fin de que nos ayude, ¿no?, a poder ejecutar este bloqueo y desbloqueo continuo, eh, digamos, de forma continua. Es decir, tener a un encargado de bloqueo en su estación a disposición para que nos ayude a estar bloqueando y desbloqueando según la necesidad del trabajo, ¿no? Es esa acción que se tiene que tomar y que se tiene que coordinar para contar con estos encargados de bloqueo en caso surja esta necesidad, ¿no? Y finalmente, ¿no?, hay un protocolo de retiro forzado de candados y tarjetas de bloqueo, ¿no? Es decir, cuando una persona que ha bloqueado una determinada caja, ¿no?, por alguna razón se le olvide retirar el candado.
¿Qué quiere decir? ¿No? Si yo estoy realizando un trabajo, ¿no? Y todos, ya se acaba, digamos, la jornada laboral, todos han sacado, pero de repente yo me he olvidado retirar mi candado, ¿no? Por X razón, de repente he estado preocupado, me he olvidado, o de repente simplemente no me importó y me fui. Lo que tiene que hacer el supervisor en esa circunstancia que un trabajador olvida su candado es que tiene que hacer todos los esfuerzos posibles por ubicarlo, ¿no? Podría ser una pregunta de examen. O sea, el supervisor tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para ubicar a esta persona. Así, va a ir a su tarjeta, va a mirar, ¿no? Va a llamar al celular que dice la tarjeta, de repente no le contesta, de repente él sabe que es amigo de un compañero, lo va a llamar a ese compañero, ¿has visto a tal persona? ¿No? Pues dice, no, no, no lo he visto, ¿no? Va de repente a ver a Garita si el personal ya salió, entonces si ya salió, ¿no? De repente por ahí tiene su número de su casa o un vecino, qué sé yo. La cosa es que va a hacer todos los esfuerzos posibles para poder ubicar a este trabajador. Y si ya agotó todos los medios, ¿no? Y ya se sabe que no está dentro de la planta porque ha salido de planta, entonces lo que corresponde es el retiro forzado de candados. ¿En qué consiste esto? En que el gerente o subgerente del área va a tener que firmar un formato de retiro forzado de candados o en todo caso va a autorizar por medio de correo electrónico que el candado del trabajador que olvidó el candado, ¿no? sea roto. Es decir, por medio de una cizalla van a cortar el candado para poder acceder a la llave que está siendo bloqueada, ¿no? Y con esa llave pues ya van a poder reenergizar el equipo que necesita ser utilizado, ¿no? Ese es el protocolo para caso de retiro forzado de candados, ¿no? Bueno, esperemos que no nos pase a nadie, siempre hay que estar atentos, ¿no? Al trabajo que estamos realizando. Recordemos que este tipo de situación pues genera pérdidas de tiempo y perder el tiempo en una fábrica como la UNACEN representa bastante dinero, ¿no? Entonces podríamos estar nosotros generando ahí una demora operativa, ¿no? Entonces hay que estar siempre atentos, hay que cuidar también nuestra llave, ¿no? Porque si perdemos la llave, pues no va a quedar otra cosa más que romper el candado, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención con respecto a los dispositivos que se nos entrega también, hay que cuidarlos, ¿no? Hay que comportarnos como dueños, ¿no? Y finalmente, ¿no? Eh, vamos a hablar acerca de los candados. No lo había mencionado, ¿no? Pero el tema de los candados, una característica de estos candados es que son intransferibles, ¿no? Tanto el candado como la tarjeta tienen una característica que son intransferibles. ¿Qué quiere decir? Que yo no podría darle mi candado a otra persona para que lo coloque en lugar mío. O de igual manera, ¿no? Yo no podría darle la llave de mi candado a otra persona para que retire el candado en lugar mío. Eso es considerado una falta muy grave, ¿no? Entonces, desde ya, acá hay una advertencia seria que les tengo que dar. No cometan el error de darle a su compañero, a su supervisor, su candado para que lo coloque en lugar de ustedes, ¿no? Porque estarían incurriendo en una falta muy grave y eso podría traer consecuencias muy malas para ustedes, ¿no? Y de igual manera, no hay que entregar nuestra llave al compañero, al supervisor, para que saque nuestro candado, ¿no? Solo hay una excepción a la regla respecto a este tema de las tarjetas y es cuando interviene el encargado de bloqueo en su estación. Es la única situación en la cual nosotros entregamos una tarjeta de nosotros a otra persona. Y ya explicamos el por qué, ¿no? Porque no podemos entrar a su estación porque es una instalación de acceso restringido, ¿no? Entonces necesitamos ese encargado para que nos ayude en el aislamiento y bloqueo de la fuente, ¿no? Es la única situación en la cual nosotros nos despojamos de nuestra tarjeta para entregárselo a otra persona, ¿no? Otra característica de los candados es que solo tienen una sola llave. No debería tener un candado de bloqueo de Lototo para el estándar de una CEN un duplicado de llave, ni tampoco debería haber una llave maestra. Si lo hay que eliminarla. O sea, es decir, tenemos que eliminar cualquier posibilidad, ¿no? de que otra persona pueda acceder a este candado y abrirlo en lugar de nosotros, ¿no?
Entonces tenemos que tomar con atención este punto, ¿no? También dentro de las especificaciones de los candados, ¿no? Se ha determinado, ¿no? de que en cualquier bloqueo se debe identificar a los propietarios del candado. ¿Qué quiere decir esto, no? Cada candado, ¿no? debe tener alguna especie de codificación. O sea, si ustedes ven acá, el candado que yo tengo dice, bueno, no sé si podrán ver bien, HX05132, ¿no? Este candado que se me ha entregado, ¿no? tiene ese código, y este código ha sido anotado en una base de datos en Excel donde dice Alexander Aguilar, ¿no? Han puesto este código, ¿no? Y si, por ejemplo, encuentran este candado sin tarjeta, igual van a poder saber que me pertenece, ¿no? ¿Por qué? Ahí está el código y está en una base de datos. Entonces, yo encuentro de repente este candado ahí y no tiene tarjeta, pero igual por medio del código sé a quién le pertenece. Entonces, ustedes también deben asegurarse de que los candados que utilicen tengan alguna codificación, ¿no? que permita ubicar al dueño de este candado aún si no tuviese la tarjeta, ¿no? Entonces hay que comenzar, ¿no? a idear la manera de cómo vamos a hacer esta trazabilidad que nos permite identificar al dueño del candado, ¿no? También por un tema de orden, eh, cada división de una CEN cuenta con un color distintivo de candado, ¿no? Por ejemplo, mantenimiento mecánico tiene candados de color azul, mantenimiento eléctrico color verde, mantenimiento preventivo color negro, ingeniería color amarillo, producción color naranja, materias primas color naranja, envase naranja, la JEP color marrón, otras áreas color morado, ¿no? Y obviamente cada empresa contratista que realiza labores para estas áreas también debería de tener ese mismo color de candados, ¿no? A ver, también en una capacitación un supervisor me preguntó, Alexander, pero yo ya he comprado o venimos de otra operación y todos tenemos candados rojos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Tengo que comprar otros? ¿No? Bien, la respuesta que se le dio a este compañero fue de que no era necesario comprar otros. Lo que podrían hacer es comprar un spray y pintar ese candado con el color, ¿no? Que le corresponde de acuerdo a la división para la cual van a prestar servicios, ¿no? Siempre y cuando esa acción no genere algún deterioro, algún daño en el candado, no hay ningún problema que los pinte, ¿no? Por ahí también una vez vi a una empresa contratista en campo que lo que había hecho con sus candados rojitos lo había forrado con cinta aislante de color amarillo, ¿no? La verdad que yo no le veo ningún tipo de problema, ¿no? Porque no afecta la funcionalidad del candado y es una, digamos, idea creativa, ¿no? que permite pues